Buenas noches. Voy a explicar el quinto punto del proyecto, la cual dice que la aplicación del teorema de Norton y su equivalente Thevenin para calcular el voltaje en cada elemento eléctrico. Los teoremas de Thevenin y Norton son un resultado muy útiles en la teoría de circuitos. El primero, o sea, el teorema de Thevenin, nos dice que sirve para convertir un circuito complicado que tenga dos terminales en uno muy sencillo que contiene solo una fuente de tensión o voltaje, o sea, V Thevenin en serie con una resistencia Thevenin. El circuito equivalente tendrá una fuente y una resistencia en serie, como ya se ha dicho. A este voltaje se le llama V Thevenin y a la resistencia se le llama R Thevenin. Para el tema de teorema de Norton, es algo similar al de Thevenin, que se emplea cuando se genera corriente en el circuito. El circuito equivalente de Norton formado por un generador de intensidad con una resistencia en paralelo. La relación con el circuito equivalente de Thevenin viene dada por las siguientes expresiones. Rn es igual a R Thevenin. Ya entrando en el proyecto, lo que realizamos fue aplicar este teorema en los siguientes circuitos. El primero fue en el regulador de luces, donde aplicamos este teorema, donde primero que todo iniciamos con una corriente máxima, que era 190 watts. A su vez, eso lo dividimos entre 12 volts, la cual nos dio una 15.8 amperes. Posteriormente realizamos una resistencia, calculamos la resistencia, de 12 volts y lo dividimos entre 15.8 amperes, el resultado que nos dio de la corriente máxima. Dimos un valor de 0.75 y construimos el circuito para hallar el teorema de Norton y Thevenin. En este caso, la corriente de Norton que nos dio fue de 15.8 amperes, una resistencia de Norton, la cual fue de 12 volts, dividida entre 15.8 amperes, la cual nos dio 0.75 ohm. Al realizar pues la fórmula, Vtn es igual a corriente de Norton por resistencia de Norton, aplicamos esa fórmula y nos dio un voltaje de 12 volts, que fue la que nos dio acá. Ese es el voltaje de Thevenin. Igual situación lo hicimos para el reductor de accesorios. Lo realizamos para la parte del panel, donde acá construimos el circuito. Primero que todo iniciamos con la corriente de Norton, que fue de 390 volts que nos daban inicialmente. Los 126 volts. Hicimos la división y nos dio 31 amperes, 3.1 amperes. A su vez, realizamos el circuito para hallar la corriente de Norton, donde la resistencia de Norton, 226 volts, lo dividimos entre 3.1 amperes, eso nos dio 40.6 ohm, y aplicamos la fórmula de voltaje Thevenin, que es igual a corriente de Norton por la resistencia de Norton. Eso nos dio 126 volts. Y para el Thevenin y Norton aplicamos también para el caso de la batería. Realizamos el diseño. Nos dan 100 volts con 120 amperes. Realizamos el circuito. Aplicamos corriente de Norton, que era los 120 amperes. Hallamos la resistencia de Norton, o sea, los 100 volts dividido entre 120 amperes. Eso nos dio una resistencia de Norton de 0.83. Aplicamos la fórmula, eso nos dio el voltaje de Thevenin. Bueno, eso es todo. Espero haya sido de su agrado. Muy buenas tardes. Hasta luego.